Bienvenido a su programa La Raíz y la Memoria, en este retorno a lo que hemos llamado como el post-COVID como sobrevivientes. Y estamos aquí con un invitado muy cercano, un amigo, un compañero, más, como decimos, un amigo y compañero del Dharma. El Dharma en el Zen es caminar el camino en la búsqueda de tu verdad. Y entonces, el doctor Juan Tenorio, él ahorita dará algunos datos sobre esta condición de cómo eligió este asunto del trabajo, de su formación. Pero yo quiero comentar algo que es así como muy cercano. Juan Tenorio es una persona que ha buscado opciones en el campo de la salud. Así como nosotros y otros más que andamos en el mundo de la salud, buscando posibilidades de leer de otra manera el cuerpo, la forma de curarlo, la forma de nutrirlo, la forma de leerlo y la forma de buscar lo que está sucediendo en ese interior y en ese exterior del cuerpo, ¿no? Juan, bienvenido al programa. Juan tiene una cosa que compartimos en común. Tiramos al arco, ¿no? Sí. Hacemos kyudo. Nosotros decimos que somos entre rebeldes y aficionados del kyudo, porque no hemos hecho ningún examen para ser shodan y creo que no estamos en esa frecuencia. Nos gusta divertirnos, tirar, ¿no? Pegar y que no nos escuchen los compañeros, porque van a decir que el objetivo del kyudo no es pegar, ¿no? Pero bueno, y aparte hay una cosa muy importante con Juan, es que en el sendo tenemos una campana, enorme campana, como de 500 kilogramos, y es una campana con motivos mexicanos, hecha y diseñada por Edgar Castrejón, escultor favorito, y lo que ha dado esa campana es un sonido muy especial. Y Juan es un apasionado de tocar la campana. Tiene un método para tocar la campana que hace vibrar el cuerpo y que hace llorar al cuerpo y hace armonizarlo, ¿no? Entonces, bueno, yo quería compartir esto porque Juan quizás no lo diga, pero es que es necesario, porque parte de la armonía y el principio de cómo es que van a ver a Juan en esta condición es que hay un trabajo interior con eso. Y eso se refleja, ¿no? Hay un reflejo de muchas maneras en el cuerpo. Entonces, bueno, ese es el preámbulo para que hablemos de nuestro invitado, que es Juan Tenorio López. Bueno, Juan, ¿qué fue lo que estudiaste? ¿No? ¿O quién es Juan primero? ¿No? Sí, pues antes que nada, Sergio, estoy muy agradecido por tu invitación y poder participar en esta serie de charlas, de comentarios, de reuniones que entiendo, porque he seguido tu trabajo, entiendo, es una búsqueda también para poder aclarar nuestras diversas problemáticas en salud. Uh-huh. Si hay algo por lo que yo ando por aquí, es porque esta propuesta de búsqueda es muy motivante. Uh-huh. Sí. Debido a que hemos observado que las propuestas ya vigentes ya están muy gastadas y sobre todo pues no han sido del todo, no han respondido al 100% a lo que requiere nuestra sociedad, a lo que requiere uno. Entonces por eso yo te agradezco mucho, porque Gracias, Juan. Quiero participar, sí, es mi deseo participar, con gusto, cuando me invitaste, realmente lo acepté con mucho gusto. Entonces por eso ando por acá. Gracias, Juan. Ando por acá. Gracias. Y por supuesto, sí, mi nombre de pila, ¿no? Juan, para los cuates, ¿no? Todos mis amigos de aquí me dicen Juan. Soy Tenorio por parte de mi padre, que fue una persona ruda, ¿sí? Una persona recia, y que desde aquí le mando un saludo porque ayer fue su cumpleaños. ¿Sí? Mi madre López, ¿no?
Ella dio todo por su familia, ¿no? Se entregó, perdonó al final, ¿no? Y asumió un papel siempre, siempre, siempre de cuidadora de su familia, de sus hijos. Un saludo también, porque ella está en otro lugar. De formación profesional, soy psicólogo, y soy egresado de la Escuela Nacional de la ENEP Iztacala, ya se me olvidó su nombre, es la Escuela Nacional Era en aquel entonces Escuela Nacional de Estudios Profesionales. Iztacala. Ahora ¿no? ya se convirtió en Facultad de Estudios Superiores. Sí, exactamente. Orgullosamente soy de la UNAM también, egresado de ahí, y mi formación es precisamente en el área de la psicología. Sí, doy gracias a la vida que me haya dado esa formación, porque me permitió poder distinguir entre lo que nos han promovido, ¿no? Nuestra cultura, ¿sí? Y lo que pudiera ser o no pudiera ser. Pues creo que sí, el estudiar psicología me dio un sentido crítico de mucho de lo que estamos viviendo. Entonces, estoy muy agradecido, ¿no? con esa formación. En segunda instancia, soy egresado del Instituto Politécnico Nacional en la carrera de médico cirujano y homeópata, ¿sí? También doy gracias a la vida que me dio esa posibilidad, porque fíjate que estando en la Facultad de Psicología, por ahí del sexto o séptimo semestre, estábamos haciendo un trabajo sobre el perfil psicológico que tenían las pacientes, digo las porque era para pacientes, las mujeres, que tenían o estaban padeciendo insuficiencia venosa. Sí, parálisis de miembros inferiores. Y muy interesante porque era un acercamiento a que estas personas que tenían este padecimiento tenían un perfil psicológico, podían tener un perfil psicológico, ¿sí? Y a mí lo que me interesó de ahí precisamente fue esta relación, pero me percaté que si bien se abundaba de un perfil psicológico, se hablaba de una tendencia a la tristeza, se hablaba de cierta tendencia psicológica, de insuficiencia venosa no sabíamos nada, ¿no? Es decir, de la dinámica vascular, de cómo se llevaba a cabo ese proceso. Y se terminó ese estudio, pero yo me quedé siempre con esa parte es que de ahí no sabemos nada. ¿Y quién sí sabe? Pues los que estudian esto, que es la medicina. Entonces hubo un amigo, Carlos, por aquí, si andas por ahí, Carlos Chilpa. Él me dice, oye, pero ¿por qué no vas a estudiar? Si ese es tu interés, ¿por qué no vas a estudiar medicina ahí en el Poli? Hay una escuela, bla, bla, bla. ¿Y qué crees que sí fui? ¿Ahí que te quedaste? Sí, me entrevisté con el director, me dijo, sí, adelante, ¿no? Tiene que hacer su examen, tiene que hacer todo, pero sí me dijo que no había ningún problema. Pues me inscribí, hice mi examen y quedé adentro, ¿no? De la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía, en la que hoy, ¿sí? Soy profesor, ¿sí? Profesor titular, ya con 25 años de ejercicio. Muy bien. 25 años de ejercicio en diversas materias. He ido participando porque realmente me gusta la academia, ¿no? Me gusta el análisis, la controversia, ¿no? Esa parte que nos enseñan en psicología. Sí, sí. Y afortunadamente fui aceptado, ¿sí? Por la academia y me desempeño dando la materia de fisiología humana. Además, la materia de farmacodinámica homeopática 1, ¿sí? Que es un análisis sobre los medicamentos homeopáticos. Entonces, mi formación me ha permitido, en ese sentido, entender que existen otras formas para atender la dolencia humana
que no se agotan en lo que nos han dado y que sí nos abren muchos caminos. Sí, creo que en psicología nos han enseñado esa parte crítica y en medicina y sobre todo aprendiendo homeopatía, no me ha podido abrir el método para entender cómo enferman las personas. Y estamos en esa búsqueda. O sea, tú tienes una trayectoria, Juan, de lo psicológico a lo médico, digamos, ¿no? Pero no cualquier medicina, sino es homeopatía. Es homeopatía. Y la homeopatía tiene un principio diferente al de la alopatía. Así es. Entonces la medicina homeopática sostiene que hay un principio vital Sí. en la vida, ¿no? Exactamente. En el paciente. Y la forma de tratar de equilibrar ese principio es a través de esta participación homeopática. Del medicamento homeopático. La ocasión pasada me recuerdo que entre más decías que lo diluías, era más potente. Más profundo. Llega más profundo. Al principio vital de la vida. Exactamente. Ok, entonces, bueno, esta pequeña digresión es porque quiero que nos lleves a esta parte de cómo entender que hay una nueva forma de ver la salud, pero no en el sentido de la confrontación y la controversia, sino en el sentido de que una propuesta de salud siempre cuida al cuerpo y hay otra que no está pensando cuidar al cuerpo, sino que está pensando en consumir para el cuerpo, ¿no? Según mi lectura que hago de esta visión alopática y una visión homeopática, ¿no? O sea, la idea es buscar un equilibrio. Y la otra es buscar quitar dolor. Y estoy de acuerdo que se quite el dolor, que sea, pero se convirtió en una sociedad analgésica, donde todo el mundo no quiere sentir. Y entiendo que la alopatía te hace sentir. Hay una pequeña diferencia, porque dice el paciente, me puse más peor, pero no se puso peor. Es la crisis de equilibrio, o es el tratamiento que va a permitir una mejoría, pero hay que llevarlo a lo profundo. A ver, estoy entendiendo más o menos de acuerdo a lo que tú nos has enseñado. Sí. Ahora sí, de acuerdo a lo que nos has enseñado, de cómo entender entonces el problema de la salud desde otra visión. Así es. Y luego integrar el problema psicológico de una personalidad que tiene que estar articulada al problema de la salud. Sí, necesariamente, ¿no? Necesariamente. Muy bien, sí, Sergio, creo que atiendes muy bien esta parte de el objetivo en homeopatía. En homeopatía entendemos los homeópatas que es una medicina que tiende y que va a favor de la vida. Ese principio es muy importante, ¿no? Sí. Porque la otra pareciera ser que no. Parece ser que no. Es que bueno. a ver, ¿por qué decimos que no es tendencioso? A ver, Sí. No, que parece que no, porque lo que importa es lo que se le va a meter al paciente, lo que se le va a poner, lo que va a tomar. No importa si le va a servir para poder mejorar, a veces. Sino que dice, bueno, no es que se le quite el dolor. Ay, pero ¿y entonces no se va a curar? No, va a mantenerlo así. Sí. ¿Se va a hinchar? Y hay que tomarlo siempre, ¿no? Exacto. Y le mandaron cortisona. Y se va a hinchar. Pero no hay otra opción. Desde afuera uno diría, debe haber otra opción. Claro. Porque no es la única forma de ver el mundo así, ¿no? De la salud. Exactamente, ¿no? Es decir, esta forma de ver, ¿sí? Está avalada. Así ¿no? es. Está avalada, es oficial y además tiene connotaciones como que es científica, como que es la única forma de validar una propuesta médica. Entonces, creemos algunos que el concepto de cientificidad también está corto, pues, ¿no? Sí. Y, bueno, podríamos abrir la discusión en términos de hasta dónde lo científico debe de ser lo válido, ¿no? O únicamente, ¿no? Debido a que, pues, el problema de cientificidad está en relación al desarrollo de la misma ciencia. Es decir, el método en ciencia está limitado por su propio desarrollo.
Y lo que hemos visto nosotros es que la tecnología no se ha desarrollado tanto para poder explicar el fenómeno de homeopatía. Claro. Entonces, en esa lógica hay una desventaja en términos científicos, digamos. Claro. ¿No? Porque no se puede validar de la misma manera, aun cuando hay una validación, ¿no? Hay un grupo también científico académico que investiga. Y que sigue investigando, ¿no? Así es. En la actualidad dicen, es que a la homeopatía le hace falta investigación. Ojo, no es cierto. Más bien deberían decir, no conozco lo que se ha hecho en investigación. Hay mucha investigación. Rusia, Alemania, Francia, los hindúes están investigando mucho en relación a la homeopatía. Existe gran cantidad de investigación. Oye, Juan, ahora que dices esto, en la pandemia la homeopatía demostró que era funcional. Claro. Entonces, si demostró que era funcional, significa que tiene una relación en el cuerpo con relación al proceso viral y que permite que haya una alteración de ese proceso en el cuerpo que pueda tener resistencia. ¿No? Entonces, sin necesidad de meterle una vacuna o sin necesidad de meterle ningún antibiótico, sino hacer que el cuerpo empiece a reaccionar para defenderse. Ese es el principio de homeopatía. Crear una capacidad de respuesta en un organismo para defenderse contra virus, bacterias, hongos, parásitos, ¿sí? Que le permita liberarse fácilmente de ella. Fundamentalmente, buscamos ir a favor de una estructura orgánica que le permita al sujeto poder llevar una vida. Decía Hahnemann, la homeopatía es para alcanzar los más altos fines, ¿sí? De la existencia, ¿no? ¿De la condición humana? Sí. Ahí pues cada quien va a entender qué es lo que es, ¿no? ¿Qué serán los más altos fines? ¿Cuáles ¿no? son los altos fines? ¿De ser rico? Sí, ¿no? Sí, o ser millonario, ¿o qué? Pero se refería precisamente a la condición humana. La condición humana. O sea, ¿sí? A llegar a lo más alto de tu vida. Claro. Como individuo. Exactamente. En la condición de vida, ¿no? Sí. Pero ese es un trabajar. Sí. Bueno, los que sabemos que esa cosa hay que trabajarla, hay que alimentarla, son años de trabajo. Es correcto. Pero entonces, ¿cómo le llamaríamos? El elemento, ingrediente, el activo, o ¿cómo se le llamaría? ¿El medicamento homeopático? El medicamento homeopático tendría que ir a esa parte profunda para que brotara eso excelso de la condición humana. Sí. Es que hay niveles, niveles de acción de esa naturaleza. A ver, Juan, entonces, ¿qué te parece si hacemos una pequeña pausa, Juan? Porque esto se pone interesante y lo desarrollamos en el siguiente bloque y vamos a hacer una pequeña pausa. Regresamos en un momento y vamos a hablar de esta parte que está hablando el doctor Juan y no se retiren, regresamos. Doctor, una pregunta. ¿La homeopatía se contrapone con la acupuntura? Entendiendo al principio básico en homeopatía, ¿sí? De ir a favor de la condición humana, de ir a favor de la naturaleza humana, entiendo, sin ser acupunturista por supuesto, entiendo que la acupuntura, ¿sí? Es una medicina tradicional, milenaria, que busca precisamente sanar a las personas desde un ámbito vital, yo diría vital. Ellos dicen que es energético y no se contrapone. Tengo compañeros que aparte de ser homeópatas, ¿sí? Se metieron a estudiar la especialidad en acupuntura y lo que ellos refieren es que metodológicamente no hay mucha diferencia, conceptualmente, perdón. ¿Sí? Parece ser que son dos alternativas que buscan un ámbito semejante. Entonces, con toda confianza, las personas que estén yendo a consulta con la acupuntura pueden acudir sin ningún problema a la consulta con homeopatía. Estamos de regreso en su programa La Raíz en Memoria con nuestro invitado, el doctor Juan Tenorio López, homeópata de formación, y hemos entrado a una discusión que es el tema de cómo es que cura y cómo es que procede la homeopatía y cómo es que hay otra visión que son los alópatas
y hay una lectura distinta sobre, por ejemplo, el caso de la pandemia. ¿No? ¿Por qué no profundizamos un poco en el tema? Ya que Hahnemann dice que había que llegar a la parte más profunda, más sublime de la condición humana, que sería la forma de vida, digamos, excelsa en la condición humana. Sí, la capacidad natural del cuerpo para poder desarrollar todo su potencial. Oye, Juan, nomás como paréntesis, entonces quiere decir que si un cuerpo no se somete a la cultura, entonces quiere decir que sería más libre. Así es que si la cultura te somete, en la cultura del coloniaje, la cultura de la dictadura, la cultura de la violencia, te somete, hasta el reggaetón, o sea, te somete. La delincuencia. Exacto. Entonces quiere decir que jamás habría posibilidad de poder encontrar lo excelso en eso, ¿no? Sí, sí. Ok, entonces, ¿cómo explicamos esto? ¿Cómo lo explicas? Sí, hay un principio básico en homeopatía, que es, tú ya lo comentaste, que es el principio del dinamismo vital. Las escuelas de homeopatía actualmente han luchado, siguen luchando por un lugar precisamente para la atención social con homeopatía y sobre todo para enfrentar enfermedades de este tipo, ¿sí? Que tú me podrás decir si no es cierto, sorprendieron a todas las comunidades científicas, ¿sí? A la comunidad social en términos generales, porque fue devastador. Sí. ¿No? ¿Qué significa? Que la capacidad de respuesta sanitaria estaba anulada. Bueno, es que también no les interesaba a los gobiernos la vida social del colectivo, ¿no? Sí, no les interesaba. Había un desastre de formación profesional, de recursos humanos, de hospitales, y entonces no hay ninguna estrategia. No hay nada ahí. Y entonces, ¿cómo se vio? Nada más se veía cómo caía la gente. Pum, pum, se enfermaba un día en la mañana, al otro día estaba muerta. ¿No? Terrible. Sí. No teníamos una condición biológica que nos permitiera defendernos contra eso. ¿Y por qué? Porque hemos sido, como mencionas, ¿no? Enrolados en esquemas, ¿sí? Que nos llevan al deterioro orgánico, ¿sí? Que nos llevan al déficit, ¿sí? Sí. Y lo encontramos a todos lados, ¿no? Mi experiencia, por ejemplo, con alumnos, ¿sí? Con grupos de 30, 35 alumnos, en donde veo la depresión, por ejemplo, en alumnos. Es muy alto eso. ¿Recuerdas que hace unos meses, se suicidó un estudiante de medicina? Sí. Que se arrojó de no sé qué piso. Sí, pero no es el primer caso. No, claro que no. Hay muchos que se suicidan durante el servio y el internado. Y se cuelgan en el hospital. Sí, no, terrible. Sí. Me tocó ir a ver precisamente casos así de funciones con los alumnos, y es terrible. Oye, Juan, pero ahí no es que la formación profesional no es muy dura, muy ruda, o viene ya la carga desde la familia, sí. Se conjuga todo. Todo se conjuga, sí, y da como resultado la salida de un suicidio, ¿no? Sí, todo se conjuga. Sí, hay como que un perfil a veces de algunos alumnos, sí, que tienden siempre a deprimirse, sí, ante la carga. Se enojan y cuando medio la llevan, pum, se van hacia abajo. Porque también hay que decirlo, que es una carga muy fuerte, mucha presión en quien estudia medicina. Sí, hay mucha tensión, sí. Mis alumnos ahorita de tercer semestre se dicen, ay, maestro, denos oportunidad. No, muchachos, todavía no saben lo que es presión. Todavía no saben. Apenas empezamos. Pero sí hay una situación de esquemas que estamos reproduciendo, me incluyo, ¿no? Que no tienen que ver con ese proceso de salud. ¿Sí? El salirse de ellos es, ahí los quiero ver, ahí me quiero ver, ¿no?
es empezar a construir nuevos esquemas que nos permitan ir a esa parte que decías, fundamental para poder expresar lo mejor De la especie humana. de la especie humana. Oye, pero entonces, Juan, ahí hay una cosa muy crítica, digamos, entre la crisis y entre el buscar. O sea, Sí. estamos en crisis, pero estás buscando. Y lo que veo es que tú dices, bueno, estamos en crisis, pero estás buscando. Sí. Y eso es doble chamba, triple chamba. Porque es mucho trabajo. Pensar, buscar y luego mantenerte, contener. Y luego contener, exactamente. Entonces, sí, en 4 bandas, ¿no? Porque en Está todos trabajando. lados está eso, Sí. está, ¿no? La tendencia a ser dependiente, por ejemplo, la tendencia a la agresividad, la tendencia, yo veo en la actualidad a la falta de respeto, Bueno. la falta de respeto que se tiene. No, ya no te dicen de usted, te Sí, dicen de no, tú. no, ya se ha perdido esa capacidad de relación respetuosa, ¿no? Y creo que nos hace cada vez distanciarnos, ¿no? Nos hace distanciarnos. Y se nos aleja más la posibilidad de poder integrar. Entonces, Eso ese elemento, Juan, entonces está presente en el proceso de la salud. Sí. Entonces, ahí, ¿qué hace la homeopatía? Bueno. Qué bueno que me preguntas. En homeopatía tenemos un método que nos permite integrar. Nos permite integrar la parte individual de una persona en el sentido de lo que es y cómo responde a los diferentes estímulos externos o internos. ¿Sí? En homeopatía nos interesa evaluar la forma de ser de un paciente porque pensamos que esa forma de ser, ¿sí?, es lo que lleva a la enfermedad. Por ejemplo, aquí somos varias personas y cada uno responde diferente al ruido de la lluvia, ¿no? ¿Sí? Alguien estará ahorita ya, pero es que voy a encharcar, no voy a poder salir y ya le está doliendo la cabeza, por ejemplo, ¿no? Alguien dirá, no, pues qué padre que llueva, ¿no? Sí, lo necesitan los árboles. Sí, Si ¿no? me preguntas a mí, lo necesitan los Entonces, árboles. qué bueno que llueva, Qué ¿no? bueno que llovió. Ahora sí mis granaditas Sí. van a salir, Ándale, ¿no? sí, ¿No? Estaban Sí, secando. sí, ¿no? Sí. Es Sí, decir, sí. son Ok. diferentes respuestas. Y así, cada quien tiene una respuesta muy personal, O muy sea, particular. finalmente somos únicos. Exactamente. Ok. Estamos de acuerdo. Y el método de homeopatía lo que busca es encontrar Esa idiosincrasia. esa personalidad individual. Y prescribir conforme a él. Exactamente. ¿Sí? Ok. Por eso es que en homeopatía no podemos tener un tratamiento para la diarrea, por ejemplo. O sea, no es así como que copetate para todos. Sí, no se puede. Ok. No se puede. ¿Ya escucharon? ¿Por qué? Porque todos somos diferentes. Somos únicos. Únicos, ¿sí? Y el método de homeopatía nos lleva y nos exige conocer esa individualidad. Okay. Porque esa es la única forma que tenemos para poder encontrar un medicamento, ¿sí?, que permita al paciente. Es el que necesita para su condición emocional, orgánica, fisiológica y hasta su espíritu. Sí. O sea, hay algo que necesita. Y el medicamento homeopático en diferentes dinamizaciones puede ir llevando al paciente, ¿sí?, a responder de esa manera. Sí, la búsqueda es encontrar una sustancia medicamentosa homeopática que nosotros podemos llamar como constitucional. Constitucional en el sentido de que es lo que constituye al paciente. ¿Qué es lo que constituye? Decía Hahnemann que lo que nos constituye es nuestra forma de ser y padecer. Padecer, de ser y padecer. Entonces necesitamos una sustancia que nos permita modificar ese ser y padecer. Entonces, por ejemplo, tú has recibido a pacientes que son muy friolentos, por ejemplo, sí, ¿no? Y que apenas dicen, ayer me expuse al frío y ahorita ya mira cómo tengo mi garganta. Cerrada. ¿No? Está cerrada. El frío. Sí. Y si vamos más allá es un frío húmedo o un frío seco. Sí.
No es lo mismo. Sí, puede ser nada más el de la madrugada. O puede ser o de la tarde nada más. O nada más cuando se quitan la cobija, empiezan con la tos. Sí. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, esa parte constituye el ser del paciente. Sí, a nadie más le da, hay otros que les da, pero no igual. No igual. Sí, el otro se destapa nada más la mano y empieza a toser. Exactamente. Y el otro nada más se descubre y sí, ya se anda muriendo. Ajá. ¿no? Sí. Hay una condición diferente. O otro que tiene tos con calorcito, pero se destapa y se le quita. Sí. ¿No? Esas formas de reacción en todos los ámbitos, ya sea respiratorio, digestivo, muscular, se repite también en otra área que es lo psicológico, lo emotivo, lo emocional. Cada quien responde de una manera. Sí. Si lo que a alguien enoja, al otro le es indiferente, al otro le irrita, ¿sí? al otro lo hace tomar armas en el asunto. Exactamente, ¿no? Sí. Y otro dirá, oye, cálmate, no es para tanto. Sí. ¿Cómo que no? Ahora me la pagas, ¿no? Y tú también, ¿no? No te metí. Sí. En ese sentido, sí, nuestra constitución está basada en ello. Ok. O sea, entonces la homeopatía va a identificar la personalidad y las propiedades de esa personalidad. Exactamente. Digamos, ¿no? Y entonces ahora sí, prescribes un medicamento. Un medicamento homeopático. Pero es para él. Sí. Entonces nada de que, oye, ¿te sirvió a ti? ¿Sí? Pásaselo a él. ¿No? ¿Daniel quieres uno? Sí, no se puede. O sea, o me sirvió muy bien a mí, tómatelo tú, ¿no? Sí. No, esa es una situación que no se puede. Por eso no puede hacer mercado la homeopatía. Sí. Por eso no puede ser así de que mandemos a la 10ª potencia, a la 5, a la 20, para todos, para ¿no? todos. Para todos. Sí, no se puede. Ajá. Es una condición de método. Así es. ¿Y ese es un método científico, Juan? Sí, ese es un método. por supuesto. Estoy afirmando, pues, por es un método científico. ¿No? Y pues digo, para aquellos que dijeran, no, el método científico se basa en estadística. Porque sé lo que dicen, ¿no? Si un medicamento funciona 70%, es válido científicamente. Y el otro 30% que se haya muerto. Se hayan muerto. No importa, pero está bien, funciona. Es el criterio en la alopatía. ¿No? Sí, y no pueden explicar por qué se murió el otro 30%. Sí. Se murieron, pero como es la frecuencia mayor de los que vale, pues, así hay que prescribir, ¿no? Y a todos los que tengan dolor, hinchazón de un dedo. Igual, la misma. A todos. La misma. Cuando ese dolor o ese problema podría ser particularmente distinto en términos de un diagnóstico de la homeopatía. Ok. ¿Tú has escuchado, por ejemplo, el dolor de pulsátil, ¿cómo se llama? Migraña, ¿no? El dolor migrañoso tiene ciertas características fisiopatológicas. Y bueno, para eso hay 4 o 5 medicamentos, ¿no? Y hay más, Juan. Y hay más, ¿no? Yo creo que ya hay más, ¿no? Pero es para la migraña. Sí. En homeopatía tenemos medicamentos no para la migraña, son medicamentos para ese paciente que tiene ese dolor. Que tiene ese tipo de dolor. Y que es particularmente para él. Para él. Porque a algunos les dolerá de aquí para acá. Exactamente. A otros de aquí en el ojo y en el ojo adentro. Unos verán un aura. Exacto. Otros verán una lucecita. Otros no ven nada, nomás sienten el golpe, ¿no? Sienten que les recorre algo aquí antes del dolor. Sí, cada quien tiene su señal. Cada quien tiene su señal, ¿no? Entonces no se puede prescribir igual. No se puede prescribir igual. ¿No? Muy bien. Entonces, vamos a poner un caso, Juan. Alguien se enfermó y viene contigo. ¿Tú qué haces? Bueno, el método es general, en donde todo paciente que llega, llega con una demanda. Una demanda. Entonces, a partir de ahí, uno debe de crear una historia clínica. En esta historia clínica se van a referir muchos elementos. Van a ir coincidiendo. Que van a ir coincidiendo. Entonces hay que saber leer esos síntomas del cuerpo. Sí, en donde se van a integrar las alteraciones de tipo, las condiciones sociales, familiares, las condiciones psicológicas, las orgánicas y finalmente el tipo de demanda. Su gastritis erosiva, por ejemplo.
¿no? Ujú. Entonces, no le mandamos para la gastritis erosiva, sino para su tendencia a estar padeciendo siempre una gastritis erosiva. Ok. Ajá. O sea, ir a la raíz, pues. Ajá. Ujú. Ok. Eh, este trabajo no es simple. Ujú. No es simple, porque lo más simple es lo que hacían nuestros médicos antiguos, ni tan antiguos, hace unos 20, 30 años, ¿no? ¿Qué tienes? ¿Dolor en la boca del estómago? Tienes gastritis, tómate esto. Y toma leche, ¿no? Ah, sí, esa era una fórmula Sí. infalible. Sí. Y ya, o sea, Bueno, y si puedes tomar un poco de yogur, también te va a ayudar. sí, sí, ¿no? Sí. Y bueno, el tiempo ha demostrado que no es la forma, porque además, si restan en la sintomatología disminuye un poco, ¿sí? Ese tipo de tratamiento, sobre todo con leche, hace que se Aumenta. genere más la acidez, ¿no? Es el tiempo va Es que demostrando. tú no puedes perder al cliente. Sí. Digo, leído de otra manera, ¿verdad? Así Sí. para que regrese, ¿no? Sí. Que vuelva. Bueno, entonces es un círculo vicioso. Sí. En la búsqueda de esa parte de nuevas alternativas, pues encontré afortunadamente, y doy gracias a la vida, que me haya dado la oportunidad de aprender homeopatía. Ajá. Oye, Juan, la homeopatía tiene una característica muy importante. Es funcional, bueno, hasta donde yo lo he probado, es funcional para uno, así como dijimos, ¿no? Para esta persona. Pero no tiene todavía la demanda ni la presencia en mucha población. Eso se lo atribuimos a que la alopatía se ocupa de golpearla o los mismos médicos se ocupan de no promoverla. También, ¿no? sí, Entonces, también. como que diría yo, ahí hay una contradicción. Así es, sí. O les falta amor a la camiseta, o amor a Hahnemann, o a qué les falta. Pues mira, con esta parte de la pandemia, ¿no? La pandemia, que llevó, por supuesto, a las diferentes escuelas de homeopatía, la nacional, de otros países, a presentar algo, ¿no? A presentar algo que justificara la atención y que ya no hubiera tanto muerto, ¿no? Por supuesto. Se planteó un tratamiento, plantearon estas escuelas, aquí en México también se planteó, en la escuela se planteó también. Ustedes lo hicieron. También se hizo. Se planteó una forma para poder atender, ¿sí?, la pandemia, que estaba vinculada con lo que Hahnemann ya había hecho. Hahnemann también atendió epidemias. Está documentado, ¿no? La pandemia de cólera. Algunas otras fueron atendidas por Hahnemann dice el reporte, con excelentes resultados. Es decir, que sí hay una forma. Sí, hay manera. Sí, hay manera. Ajá. Okay. Y esto está dado a partir de lo que es el genio homeopático. Muy bien. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a regresar para que ampliemos este tema. Regresamos en un momento. No se retiren, se pone interesante. Regresamos. Doctor, ¿y qué hay de la acupuntura? ¿Se contrapone con la homeopatía? No, no se contrapone en ningún momento. Más bien se fortalecen y se complementan. Hay una parte muy importante de la homeopatía que es este principio vital que se articula muy bien con el principio del chi o del movimiento energético para buscar el equilibrio de cualquier problema en el cuerpo. Entonces, la gran mayoría de los pacientes que hacen uso de homeopatía o uso de acupuntura tienen una pronta recuperación a veces de sus problemas. A veces cuando son muy crónicos, rápido empieza a haber una mejoría. Cuando son recientes, pues es casi inmediato. Hay una forma de trabajo que permite que una cosa llamada aguja mueva el principio energético del cuerpo y algo que viene a ir al tejido sanguíneo, que sería un activo, ¿no?, de esta
medicina, hace que haya un buen equilibrio. Entonces, en realidad sí se complementan. Y yo sí recomiendo que se haga una cosa así, de complementariedad. Estamos de regreso en su programa La Raíz en la Memoria y vamos a entrar a este tema que puede ser incluso de mucha reflexión y de mucha controversia para gente que está trabajando en el campo de la salud, ¿no? ¿Qué hizo entonces la pandemia? Que se moviera en la homeopatía. Y tú dices que tiene ya una propuesta, hicieron propuestas. ¿Y qué pasó con esa propuesta, Juan? Bueno, de todas estas propuestas que fueron presentadas pues a la gente ¿Al de salud? Que tenía la autoridad, simplemente se quedaron ahí. Nunca hubo una respuesta, ¿sí? Ni de sí ni de no, ¿no? Una indiferencia. Una indiferencia total ante una posibilidad de tratamiento adecuado. E inclusive podría haber sido la gran oportunidad para reivindicar la misma homeopatía y crear una forma de trabajo a nivel nacional. Exactamente. Pero estamos hablando de laboratorios, entonces. Sí. O sea, el monstruo de los laboratorios estaba ahí y no es un fantasma. Es un bicho monstruote, ¿no? Es una aplanadora. Entonces, ¿podemos pensar que hay ahí más intereses en eso? Sí. Por ejemplo, hubo una carta dirigida a la OMS, ¿sí? Para que se pudiera atender con homeopatía pues muchas de las enfermedades. Pero así como llegó, ¿Así le echaron? Llegó también un grupo de científicos, así se llamaron, un grupo de científicos que decían que no podían aceptar, que la OMS no debería avalar la participación de la homeopatía para la atención de problemas como la tuberculosis, ¿sí? Como enfermedades epidémicas, etc. Pero como dices, así. ¿Y cuál fue el argumento? Su argumento fue, ¿sí? Que no estaba avalado. Uno, por hechos, ¿no? Por hechos. Uno. Dos, un argumento que van a escuchar ustedes muy frecuentemente es que la actividad del medicamento homeopático está fundamentado más bien en el placebo, en la acción como placebo, más que como un verdadero medicamento. ¿Y de dónde sacaron esa idea? Pues mira, yo les he preguntado a los que sostienen que qué es el placebo. Y dicen, pues el placebo, pues es el placebo, es un placebo. ¿No? Diccionario de la Real Academia, placebo. Les he preguntado, ¿no? A ver, su argumento es que no es científico, ¿no? Los científicos dicen que esto no es científico. Y yo he preguntado, ¿no? ¿Sí? ¿Sabes cuáles son las bases científicas de la ciencia? ¿Sí? O sea, casi me dicen, ¿a poco la ciencia tiene bases filosóficas, bases filosóficas de la ciencia? Y pues la ciencia es la ciencia. No, una cosa es ser pragmático y otra cosa es tener un concepto epistemológico de cómo, en qué se sostiene filosóficamente. ¿Cómo se sostiene? ¿Cómo surge la ciencia? ¿Cómo surge la ciencia en México? ¿No? ¿Y qué crees que me he dado cuenta? Que no hay una... No, pues hay mucha ignorancia en eso. No hay una educación para poder sostener a la ciencia como tal. Sí. Fíjate que cuando tocas este tema nos remitimos a la época cuando llega la homeopatía a México. Por ahí de 1850. Ándale, sí. Y días después la bala, ¿no? Sí. Porfirio Díaz, porque lo curan con homeopatía. Exactamente. Un absceso que lo cura con homeopatía y genera el hospital de homeopatía. De homeopatía. Estás muy bien, muy bien. ¿No? Entonces, si fue avalada por el dictador, digo, por el triste e ilustre Porfirio Díaz, entonces que añoran los conservadores, añoran los dictatoriales de ciertos partidos. Entonces, ¿cómo entender que esta forma de curar puede ser deslegitimizada por un grupo que generó otro tipo de interés?
Porque no es cierto que no funcione. Porque digo, si tenemos este antecedente que puede ser avalado masivamente, ¿no? En el sentido de decir, oye, si ahí lo curaron, que sí que funciona, y dijo, aquí están los recursos. Y creó un hospital, ¿no? Y que hasta la fecha está, Sí, ¿no? ahí está. Sí. Entonces, pero después, yo creo que hay una disputa entre los laboratorios, ¿no? Totalmente. Y no podemos estar ciegos a eso, ¿no? Sí, y hay otras problemáticas. Por ejemplo, los laboratorios en homeopatía, pues quieren hacer lo mismo que los laboratorios alopáticos, ¿no? Entonces, si tú vas a una farmacia con homeopatía y ves ahí medicamento homeopático excelente para la migraña, para la diarrea, están haciendo lo mismo. Sí, para el estreñimiento. Para el estreñimiento. Sí, como es muy común. Están haciendo lo mismo. O sea, perdieron la mística de lo otro. Sí. ¿Por qué? Porque ¿qué les interesa a las farmacias? El mercado. Quiere vender. Todo en la actualidad es venta. Todo, ¿no? Oye, entonces se pone más crítico el asunto, Juan. Porque entonces la propuesta de quién ataca el virus es aquel que tenga supuestamente más eficiencia. Y entonces tenga más adquisición en el mercado. Entonces, la homeopatía es lenta en ese sentido. Bueno, lenta en el sentido de que no te quita el dolor en ese momento. Busca otra cosa. Busca otra cosa, ¿no? Exactamente. Busca otra cosa. Sí. La búsqueda en homeopatía está vinculado con otras estrategias. Cuando Hahnemann construyó esta parte de un tratamiento para las epidemias, lo hizo en el mismo método, generando un genio epidemiológico. Si te das cuenta, cuando inició la pandemia, lo que nos comenzó a decir la Secretaría de Salud, o lo que se veía, era que el cuadro del COVID, del paciente de COVID, era tal y tal y tal. ¿Sí? Hahnemann lo que hubiera hecho es tomar esa sintomatología y crear un medicamento genio de cómo es la sintomatología de ese virus. ¿Sí? Si recuerdas, era un tipo de infección que producía un dolor muscular. Inicialmente estaba ahí. Terrible, garganta, tos. Y después venía una baja de la vitalidad. No quiere estar así. Sí. Dificultad ventilatoria. Es decir, estos síntomas, Hahnemann hubiera dicho, a ver, ¿cuáles son? Y vemos que se repiten. Eso para Hahnemann era el genio de esa epidemia, porque se está repitiendo. Entonces, lo que él hizo era localizar un medicamento o varios, ¿sí? Que pueden combinarse que pudieran, ¿sí? Atender esa sintomatología. Y pues lo hizo. Y entonces, en ese sentido, las corrientes en homeopatía han buscado también un genio, por supuesto. ¿Ahora hicieron uno? Sí. ¿Hicieron una propuesta? Sí, por supuesto. ¿Y esa propuesta ni siquiera pasó a COFEPRIS? Seguramente no le dio chance. No, exactamente. Sí, la escuela, las escuelas privadas en homeopatía aquí en México, los institutos, ¿sí? Promovieron un tratamiento con base a este genio. Por supuesto no pasó. Y no salió al público. Sí. Nadie se trató. Ni los homeópatas. Ni los homeópatas se trataban. No, sí, se trataba de difundir por otros medios. Y pues la gente que acudía a consulta se le trataba. ¿Y hubo buenos resultados? Sí, ahí? por supuesto. Sí. Entonces, quiere decir que el problema es más profundo en términos de las relaciones de mercado, la relación de la propaganda, el control de un medicamento. ¿Quién lo legitima? ¿No? El COFEPRIS es el que lo legitima. ¿Y quiénes integran el COFEPRIS? Habría que ver que son puros homeópatas.
Alópatas. 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 Bueno, fueran. Sí. Sí, son puros alópatas y pues ellos no van a estar en esa tendencia. Exactamente. Recuerdo que durante la pandemia el del ISSSTE, el responsable del ISSSTE, Ajá. se enfermó Ajá. y él es homeópata. Así es. Entiendo. El doctor Pedro. Y lo criticaron porque se atendió con homeopatía. Dijeron que cómo iba el Sí, él se enfermó de COVID. Sí. Ajá. Sí, fue la noticia, ¿no? Sí, el sí. director del ISSSTE se enfermó de COVID. Y no Ajá. se atendió con el medicamento. Y le preguntaba, ¿no? ¿Usted cómo se atiende? Pues yo me atiendo con homeopatía. ¡Pum! Supimos de las agresiones. Le llovió por todos lados. Por todos lados. Ajá. Y pues él sigue, ¿no? Y se trató con homeopatía. ¿Se curó? Se con curó. homeopatía? Se curó con homeopatía. Y entonces eso tampoco es una evidencia. No cuenta, no vale. Es la negación. Ajá. Porque ahí están las cosas. Está la investigación, están los datos, están los médicos homeópatas. Ahí está. Pero hay una negación. Una negación de forma. ¿No será, Juan, que aquí habría que los homeópatas se pusieran más la pila o comprar una doble pila o una de esas de litio grande, no sé? Sí, sí. O hace falta que se confronte en la política pública a generar nuevas formas de estrategia, romper con el esquema instituido. Uh-huh. Sí, hay muchas cosas, ¿no? Uno sí tiene que ver con la comunidad de médicos homeópatas, ¿sí? En donde sí realmente tiene que haber una defensa de eso, ¿no? defensa de ello. Porque hay muchos médicos homeópatas que se van a la alopatía. Ah, ¿también? ¿No? ¿También? Y dicen, bye. Sí, ¿no? y hablan mal de la homeopatía, además, ¿no? Porque quizás nunca lo hicieron bien. Uh-huh. Sí. Yo desde afuera diría, pues... Sí, porque la homeopatía además no es para todos, ¿eh? No, de verdad, no sé por qué, pero como que la homeopatía sí escoge a sus hijitos, ¿no? Es que tiene mística, ¿no, Juan? Sí, tiene una mística. Y muchos de los médicos están deshumanizados. Uh-huh. Es muy importante. O sea, si están deshumanizados, se hicieron unos tecnócratas. Hoy resuelven la vida con el PLM. Digo, sí. Y con eso se resuelve. Sí, y ya dice, ¿qué tiene tal? ¿No? Sí. Y se resolvió. ¿Ya se resolvió? La consulta. La consulta, ¿no? Sí, yo creo que un poco el problema es que la comunidad de médicos homeópatas, ante esas negativas, dice, pues no quieren, pues yo me voy a dar mi consulta, ¿no? Y ellos, pues de cada uno de ellos, pues ve el avance, el avance de los pacientes hacia la curación, ¿no? Porque hay mucha gente que también es simpatizante de la homeopatía. Ah, sí, por supuesto. O sea, tú das consultas, sí, ¿no? Sí. Y bueno, quien quiera visitar al doctor Juan, sacar una cita, al final damos su número, claro, para que puedan ver su sapiencia en ese campo que, ¿no? Sí, por lo que sabemos, bien, ¿no? Funciona bien. Bueno, ya hasta yo lo he tomado, ¿no? Sí. Yo he tomado homeopatía que el doctor Juan tiene a bien prescribirme. Y entonces, ¿cómo hacemos entonces una búsqueda ahí, Juan? ¿Qué hacemos? O sea, está la crisis, ¿no? Uh-huh. Y sabemos que la homeopatía sí tiene una propuesta para el coronavirus, tiene una propuesta para cualquier campo de la salud. Uh-huh. Tiene todo ¿qué será? Una gama de todos los niveles, ¿no? Desde niños a adultos. Sí. O sea, no es exclusiva solamente para cierto sector, ¿no? Claro, también para pobres y para ricos y para clases medias. O sea, para tochos, ¿no? Sí, funciona. Para todos los seres humanos, pues, ¿no? Uh-huh. Pero si hay una falta de una mística ahí, entonces, ¿para dónde? Sí, es una crisis también, ¿no? Por ejemplo, recuerdo a un maestro que tuve, el doctor Vicente Rosaslanda. Él promueve todavía un tipo de medicamento que se llama autonósico. Autonósico. Ajá, este medicamento está elaborado por las secreciones
de los pacientes que son infectados. Ah, ok. ¿Sí? Es decir, toma la secreción, ¿sí?, del paciente infectado por COVID o por cualquier de la enfermedad que se guste y se elabora el medicamento homeopático a partir de ahí. ¿Sí? Y lo prescribe a la 30 centesimal. Es una opción, ¿ok? Sabemos que el efecto de los autonóxicos es muy bueno, excelente en algunos pacientes. La escuela de medicina homeopática en el norte, con el doctor Montfort, también habla de un nosode. El nosode es el que se prescribe precisamente también de secreciones por procesos infecciosos, por ejemplo, de la influenza. Ya. Entonces se crea el medicamento Influencinum, ¿no? Ah, bien. Influencinum, ¿no? Y allá lo que esta escuela sugiere es combinarlo con otro medicamento que es el fósforo. Lo combinan y así lo están dando, y lo que reportan es que les va muy bien. Porque, sí, adelante. Entonces, lo que supone es que hay otras estrategias también que pueden ser manejadas y prescritas, ¿sí?, de manera preventiva. Ya. O sea, estamos hablando de que con orina, con saliva, con alguna secreción de cualquier poro del cuerpo. Sí, ese es un autonóxico. Okay. Un autonóxico, es decir, el que tú como enfermo tienes la tos, tienes la secreción, de ahí se toma. Volvemos a este punto de que es solamente para ti. Sí, tú eres el que está escupiendo eso. Ok. Entonces, está de ahí viene tu cura. Y pues. de ahí viene la cura también. Okay. El nosode es de otra persona. Okay. De otra persona, pero que tiene los rasgos de la infección. Y cuando lo toma uno, entonces uno puede prevenir ese tipo de enfermedad igual. Puede empezar a prevenir. Yeah. Entonces, de esta manera, las propuestas en homeopatía son variadas. Oye, Juan, entonces quiere decir que si uno se apega a un homeópata y dicen, a ver, yo quiero que usted me aplique este tipo de tratamiento para poder prevenirme de estas cosas, de esto, de esto, o quiero que me quite esta tos que tengo, o este dolor, o lo que sea, y ya después voy por la prevención. O sea, ¿se puede hacer eso? Claro. Entonces, ojo, ¿no? Los que nos están viendo, ojo, o sea, pueden ir a buscar un tratamiento homeopático, sea contigo, sea con otro en otro lugar, donde sea. Pueden buscar un tratamiento para poder la prevención y la cura de exactamente. Que tienen. ¿Por qué? Porque nosotros en homeopatía no vemos la enfermedad cuando ya está dada, sino que existen elementos y formas de reacción que llevan al enfermo únicamente a que presente los síntomas. Pero desde antes, ¿sí?, vemos que es una persona celosa, rencorosa. Híjole, oye, Juan, ya ahí se complica la cosa. Y entonces ahí se puede encontrar un medicamento que empieza a modificar condiciones internas de esa paciente. ¿Una celosa o un celoso tiene chance todavía? Sí, por supuesto. Daniel, ¿por qué no nos invitamos a Juan antes? Por supuesto, debido a que toca la parte de esencia que decía. Exactamente, sí. O sea, buscar esa parte más profunda. Oye, pero es que eso, Juan, yo no lo había escuchado, pues, en esta lógica, ¿no?, de la homeopatía. Pero si es así, pues podríamos canalizar gente, ¿no? Sí. O sea, ahí te van los celosos. Van los celosos, sí. Los que... peleoneros, Sí, los que son muy agresivos. Los niños ya vienen con cuerda, ¿eh? ¿Sí? Sí, ya vienen los chavitos que nada, a veces ya vienen con una tendencia. También se puede trabajar. Desde ahí y desde antes con la mamá se puede trabajar. Oye, entonces quiere decir que no es que está definido la personalidad para siempre. No. Se va modificando. Okay. Se va modificando. O sea, no es de que así era tu abuelo y pues así te tocó. Así eres tú. No. Ni que así es tu papá y pues que así vas a hacer. No. O sea, hay opción, pues. Sí.
Porque te la vende el alópata, te dice, ¿es genético? Es que es genético. Sí, es por herencia. Es por dice. herencia. Exactamente. Oye, pero ¿por qué te dio diabetes? Pues por herencia. Por herencia. ¿Y la herencia de la otra herencia, por qué no llegó? Terrenito o Sí, algo, digo, ¿no? unos marranitos. Marranitos. No sé, unos puerquitos, ¿no? Ahí, pero no, la herencia te pasa a molar, la herencia de que vas a condenar a repetir el patrón. Exactamente. Estamos acostumbrados a repetir patrones de enfermedad. Patrones de enfermedad. Dicen por ahí que la hipertensión, por ejemplo, es una herencia. Es una herencia, sí. ¿no? Y no. No, pues ¿cómo? Es una condición que se va dando. Se construye. Se pues. va construyendo. Uh-huh. Y la puedes cambiar. Sí, exactamente. Por lo tanto, se puede cambiar. Por lo tanto, puedes cambiarla. Sí. Digo, sé de personas que has tratado y que lo han logrado. Sí, por supuesto. Entonces, yo creo que es una buena posibilidad, es un buen horizonte, ¿no? De poder cambiar y transformar las formas de vida de una persona. ¿No? Bueno, muy bien. Juan, ¿algo que quieras agregar? ¿Algo que quieras decir? Sí. Bueno, hay un montón de cosas, pero ahora llegamos a la parte final del programa. Y, si algo que quieras decirles, oigan, pues vengan acá o vayan allá, pero muévanse, ¿no? Sí, a mí me gustaría comentar a tu público que es mucho, además, ¿no? Y que cada uno de ellos, de los que he tenido la fortuna de conocer, están buscando nuevas estrategias de salud para atender a sus hijos, de alimentación, ¿no? Para poder entenderse a sí mismos en relación a sus formas de conducta, ¿no? Yo lo veo porque comparto con ellos también, ¿sí? Y sí están en una búsqueda seria. Yo a ellos les digo que aun cuando hay muchas trabas para el desarrollo de esta nueva visión o nuevas visiones, la misma búsqueda va haciendo más sano a las personas. La misma búsqueda, ¿no? Es decir, esa tendencia que uno tiene a querer cambiar, ¿sí? Lo lleva a uno a empezar a vincular cosas que uno dice, ¿cómo es posible que esto? ¿No? Por ejemplo, el asunto de la campana. Sí. ¿No? El asunto de la campana es algo que yo integré en mi condición humana, ¿no? Y que ya no dejo de tocarla, ¿no? Sí, han de saber que Juan toca cada domingo. Sí. Un buen tiempo, digo, porque es buen tiempo en el sentido de que das un toque, tiene un sonido, das otro toque, tiene otro sonido y tiene otro movimiento, eres tú. Y ya cuando escucho de lejos digo, Juan está tocando la campana. Cuando alguien lo toca digo, no, ese quién sabe quién sea, ¿no? Que no conoces, pero ya hay un toque, ¿no? Ese es Juan, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces, creo que las personas que andamos por acá estamos buscando esta parte, ¿no? De poder integrar, pero la misma búsqueda te sana. Sí. ¿No? Sí, porque vas dejando cosas. Exactamente. Entonces, yo creo que tu público sí me entiende esta parte. Yo los entiendo también y nos entendemos porque estamos en el mismo boleto. Todos entendemos que tenemos que crear formas diferentes de existir, de querer, de amar. Sí. El problema es uno, o es el sujeto, o es el mono, como decimos, ¿no? Es el individuo que tiene que tomar la elección. Sí. ¿Lo hace o no lo hace? Lo hace y no lo hace. Y si lo hace, pues... adelante. ¿No? Pero si no lo hace, dicen, quién sabe. ¿Qué es eso de la homeopatía? Tómenlo, pruébenlo, ¿no? Sí, ¿no? Conózcanlo. Dense la oportunidad. Claro, y por eso es esta parte, ¿no? Yo te agradezco mucho que me hayas dado este espacio para poder hablar de homeopatía. Como dices, no se consume el tema. Hay muchas cosas que hablar sobre homeopatía. Yo creo que un día vamos a hacer uno, si alguno de nuestros
miembros del auditorio, integrantes del auditorio, nos dice, oiga, sería bueno que hablaran. Invitamos a Juan. ¿No? Sí, con todo gusto, sí. porque siempre hay cosas que exponer. Exponer ante la comunidad científica también, Sí, ¿no? sí. Porque, porque somos serios en el asunto, sí. No somos unos improvisados. No estamos improvisando, Sí, estamos... Es una trayectoria que nos permite, pues, entrar en diálogo con otros profesionales de la salud. Sí. ¿No? Sí, con lo que dicen los académicos, tener una discusión con pares. Sí. ¿No? Y bueno, pues a veces esos pares no quieren discusión. Sí. ¿No? Ok, Juan, Pues, ¿alguna cosa? No, muchas gracias, Dani. Gracias. Y pues vamos a ver cómo te contacta la gente. ¿No? Okay. Puedes dar tu número si gustas. Sí, por supuesto, con todo gusto. Y después pondrá una cintilla por ahí, Daniel. Sí, me pueden contactar al siguiente número. 55 66 01 15 65. Sí, es mi número personal. Con toda confianza me pueden llamar y checamos. Estamos para servirles. Muy bien. Juan, muchísimas gracias. No, de verdad, gracias por haber venido y haber enriquecido este programa. De verdad. Por órdenes de Daniel y sugerencia de Daniel, denle like y suscríbanse. No, pero sí, de verdad, Daniel estaba muy preocupado, igual yo, de que nadie se quiera suscribir, ¿no? Entonces, nos vemos en la próxima. Espero que les haya gustado el programa y cuídense y vayan a consulta homeopática, no se van a arrepentir. Hasta la próxima. Bye.